día sí. Tercer punto del orden del día es la interpelación número 95 sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de transporte escolar. Está formulada por la señora Fernández Rodríguez y tiene 10 minutos para su defensa. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora Guardiola, es usted la responsable y también la culpable del desastre en la gestión del transporte escolar en este inicio del curso 25-26. Es la primera vez en la historia de esta región que un Gobierno no es capaz de dialogar, de escuchar y de trabajar para que no se fulmine el derecho que ha traído la prosperidad a nuestra tierra, el derecho a la educación. Usted, señora Guardiola, ha conseguido que el derecho que nos ha igualado a los que tienen y a los que no tienen, a los que viven en el mundo rural, en las fincas, en zonas urbanas o a aquellos que necesitan un transporte escolar especial que cubra sus necesidades básicas, los ha dejado tirados, como ha tirado también a la papelera el trabajo que durante muchos años se ha llevado a cabo para garantizar un derecho que ha sido el verdadero eje transformador de la sociedad extremeña en la que vivimos. Y, señora consejera, no me olvido de usted. Usted también es la responsable, pero también es la culpable de este desastre. Fíjense que no es casualidad lo que ha pasado, señora consejera. Después de la lamentable legislatura del señor Monago, la situación del transporte escolar, como ustedes recordarán, quedó en manos de los jueces, como ha sucedido ahora también, porque esta es la forma de gobernar del Partido Popular. O lo que yo diga, o al juzgado. Son ustedes el Gobierno de las coacciones. Y tuvo que ser el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Guillermo Fernández Vara, quien se sentase con las empresas de transporte escolar. Porque, a diferencia de la señora Guardiola, que no ha dado la cara, a lo mejor estaba en Checoslovaquia, el señor Fernández Vara lideró la negociación del transporte escolar, del desaguisado que dejó el señor Monago. ¿Y cuáles eran esos problemas? Un recorte de las rutas de transporte escolar. El alumnado de la educación no obligatoria tenía que pagar el servicio de transporte escolar y, además, la situación quedó judicializada, igual que ahora. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Que con un presupuesto de 3.000 millones de euros, menos de la mitad de lo que tienen ustedes ahora, el servicio de transporte escolar en Extremadura, desde el primer día del curso escolar estuvo funcionando y, además, fue gratuito para todo el alumnado extremeño. Eso fue lo que pasó con el PSOE. Señora consejera, lo que ustedes han hecho aquí en Extremadura no es algo puntual, es el sello de identidad de su partido. Tienen ustedes más dinero que nunca, pero menos conocimiento que nunca para gestionar, especialmente por un motivo, señora consejera, señora Guardiola, es que ustedes no creen en los servicios públicos educativos. Y una vez más han venido aquí hoy a intentar blanquearse para que sean ustedes los que parezcan las víctimas de esta situación. Y han mentido a la opinión pública. Han decidido que la transparencia en su gestión no exista. Y, por cierto, han puesto de acuerdo a toda la sociedad extremeña, al alumnado, a la familia, a los sindicatos, a las empresas, al resto de la comunidad educativa, incluso a Unidas por Extremadura y a Vox. Esto es lo que conseguí, por su incompetencia, por su irresponsabilidad y por su falta de talante negociador. Y la única responsable son ustedes, la señora Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, y la señora Vaquera, la consejera de Educación. Señorías, ustedes ya no engañan a nadie. Han conseguido lo que querían, que hable Extremadura. La dignidad del pueblo extremeño es el valor más importante que tenemos en nuestra región. Aunque ustedes digan en sus discursos que la sociedad extremeña tiene complejos y que se los tiene que quitar. ¿Qué complejos tiene la sociedad extremeña? Esa es la imagen que ustedes quieren vender fuera de Extremadura. Señora consejera, usted nos dijo en esta Cámara una vez que si se tenía que ir, se iría con la cabeza muy alta. Nosotros le decimos que después de lo que ha sucedido con el transporte escolar, esto que jamás se ha visto en Extremadura, usted jamás se va a poder ir con la cabeza alta de su responsabilidad política. Jamás. Ha privado usted al alumnado extremeño de un derecho fundamental, una vulneración del derecho a la educación de 5.000 alumnos y alumnas que merecen o su dimisión o su cese. No entendemos cómo usted puede seguir siendo miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Usted debe ser cesada, señora consejera, para seguir al frente de la educación en Extremadura, porque está muy claro que no se va a ir.
Usted ha demostrado que no está capacitada y su comportamiento no sabemos si demuestra más inconsciencia o mucha desvergüenza, y le ha echado un pulso a las empresas de transporte escolar. Eso es lo que ha hecho, señora consejera. Usted ha dicho que no quería dar su brazo a torcer, pero no era su brazo el que se torcía. Era el de los 5.000 alumnos y alumnas que necesitaban el transporte escolar. Era el de esas 5.000 familias. Usted ha torcido el brazo de los extremeños. Y no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice la Constitución española. Pero ustedes eso no lo saben, porque ni la votaron, señora consejera. ¿Cómo van a defender ustedes un derecho constitucional si ni lo votaron? Todo el mundo sabe ya cuál es la forma de negociar que tiene el Partido Popular. En el Partido Socialista lo tenemos muy fresquito. Fue el año pasado con los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿se acuerda? Cuando quisieron cambiar a mitad del partido las reglas del juego y tuvieron que retirarlos por miedo. Ustedes no tienen capacidad de negociación y por eso han perdido toda la confianza de la comunidad educativa, pero lo que es peor es que han perdido todo el respeto de los extremeños y las extremeñas. Señora consejera, ¿se acuerda usted cuánto dinero le debían las empresas de transporte escolar? Usted le debía más de 4 millones de euros. ¿Y sabe usted de dónde lo han sacado para poder pagarlo? Pues de su medida estrella, de los cheques de educación infantil, pero no de los cheques de educación infantil de la Secretaría de Igualdad, los que van a educación infantil privada, no. Usted ha sacado más de 3,5 millones de euros del dinero que le tiene que pagar a las familias que llevan a sus hijos a las escuelas infantiles públicas. De ahí es donde ustedes han sacado el dinero. Una modificación de crédito el día 8 de agosto, usted lo puede comprobar. Y ante su máxima desesperación, porque el efecto mariposa de su acción no tiene fin, echó a volar su imaginación y agravó usted más el problema. Mire, con las clases telemáticas y con el pago a las familias como si fueran docentes itinerantes. Me voy a permitir, señora consejera, como estamos hablando de educación, ponerle una situación de aprendizaje en competencia matemática. Mire, la mamá de María y Pedro ha pedido 4 días de asuntos propios para llevar a sus hijos al instituto porque la señora Guardiola les ha privado del derecho a la educación, dejándoles sin transporte escolar. La mamá de María y Pedro los ha llevado a primera hora de la mañana y los ha recogido a mediodía, pero la Junta de Extremadura está calculando el número de trayectos que ha tenido que realizar. Y después de pensarlo entre todos en Consejo de Gobierno, entre todos los consejeros de la Junta de Extremadura y su presidenta, han anunciado que van a pagar 2 trayectos. ¿Cuántos trayectos ha tenido que hacer la familia para paliar la incapacidad del Gobierno de María Guardiola para gestionar el transporte escolar en Extremadura? 1, el trayecto de casa al centro educativo para llevar a sus hijos e hijas. 2, el trayecto de vuelta a su casa sin sus hijos e hijas. 3, el trayecto de casa al centro educativo para recoger a sus hijos e hijas. Y 4, el trayecto de vuelta con sus hijos e hijas del centro educativo a su casa. Resultado, 4 trayectos, señora consejera. ¿Cuál es el nivel de competencia de la Junta de Extremadura? 0. Ni ha sabido calcular el número de trayectos, ni ha tenido en cuenta los días de asuntos propios que se ha tenido que pedir la mamá de María y Pedro y además ha demostrado que todavía podía agravar aún más la situación con la enseñanza telemática. Señora consejera, a situaciones surrealistas, medidas más surrealistas aún, como el caso de la enseñanza telemática. ¿Ustedes con quién consultaron esa medida? ¿Con los docentes? ¿Hablaron ustedes con los equipos directivos? Queremos saberlo. ¿Consultaron ustedes con alguien la adopción de esta medida o ha sido una decisión unilateral, como nos tienen acostumbrados? Esta medida solamente se ha puesto en marcha en nuestro país por un motivo, y era que los centros educativos estaban cerrados. Y estaban cerrados por una pandemia mundial, señora consejera, por una pandemia mundial, no por la inoperancia de su gestión en educación en el Gobierno de la Junta de Extremadura. Vamos a preguntarle, señora consejera, ¿estaban los días 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 25 de septiembre los centros educativos de Extremadura cerrados? No. Por tanto, ¿cómo ha podido usted poner en marcha esta medida de la enseñanza telemática? Por su incompetencia, no por una pandemia mundial. Es usted la culpable de que ese alumnado no pudiese ir a clase y todas sus decisiones unilaterales, como le digo, han agravado la situación. Usted no tiene excusa y usted no puede mirar a otro lado. Es usted la responsable y la culpable, junto con la presidenta de la Junta de Extremadura, su secretaria general de Educación y Formación Profesional y el director general del EPSE. Le debe gustar mucho el sillón, porque ustedes no se van, pero la herencia socialista ya se les ha acabado
y este año lo han podido comprobar las familias extremeñas. Son sus decisiones las que ponen en riesgo los servicios públicos educativos y esperamos que usted nos dé explicaciones aquí, en esta Cámara, hoy, de forma seria, no como ha venido sucediendo en el primer tramo de esta sesión parlamentaria. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Turno del Gobierno y tiene la palabra en nombre de la Junta de Extremadura la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señora Fernández, antes de nada, permítame que le diga a usted y a todos los miembros de esta Cámara que tengo la cabeza muy alta, que no tengo de nada que avergonzarme, todo lo contrario, que yo he estado trabajando junto con todo el equipo de Gobierno, efectivamente, para defender los intereses de los niños y niñas que usan transporte escolar, de sus padres, de todos los extremeños, de las empresas y, por supuesto, algo que, repito, parece que ustedes ignoran, cumpliendo la ley. No se olvide que lo primero que hay que hacer es cumplir la ley y nosotros eso lo llevamos de bandera. Yo no estoy insinuando nada, señora Álvarez. Dejamos señora Álvarez, de interpelar a la interviniente. Yo digo que la ley es lo primero. Señora consejera, tiene usted parado el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a guardar silencio y dejamos de interpelar a los intervinientes. Continúe. Le repito, esta consejera no mira nunca para otro lado y muchísimo menos se deja llevar por artimaña de unos cuantos que lo único que quieren sacar es rédito económico o político. Mire, el transporte escolar en Extremadura está organizado y gestionado, como usted bien ha dicho, por el ente público de los servicios extremeños complementarios. En este ente autonómico tiene entre sus principales funciones la ordenación, gestión y contratación de los asuntos relativos a las rutas del transporte escolar. Es un órgano responsable dentro de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de garantizar este servicio complementario esencial en todo el territorio extremeño. Para entender nuestra política general, les recuerdo que el marco normativo que regula la actividad del transporte escolar se establece fundamentalmente a través del Decreto 203/2008 del 26 de septiembre, que desarrolla de manera íntegra el servicio del transporte escolar en los centros de la comunidad autónoma. Esta normativa establece las modalidades de prestación de servicio, los requisitos de los beneficiarios, las condiciones técnicas y de seguridad, así como las especificaciones del transporte especializado para alumnos con discapacidad. Por favor, léanlo. La responsabilidad empieza por conocer la ley, si no, claro que no se puede cumplir, si no se quiere conocer. Ahí se definen las características territoriales y demográficas de Extremadura, que es por todos conocido, que convierten el transporte escolar en mucho más que un simple servicio complementario. Con un 53% de la población rural residiendo en municipios con menos de 5.000 habitantes, la dispersión poblacional plantea retos en términos de prestación de servicios públicos. Por eso, al final, se han licitado 579 rutas escolares que mantienen la cohesión educativa dentro de nuestro territorio. Nuestra política general en materia de transporte no está en duda. Es un mecanismo esencial de equidad territorial y asegura que vivir en un núcleo rural no se convierte en una barrera para el acceso a una educación de calidad, que, por cierto, estamos llevando a todos los pueblos con muchas otras medidas, como he comentado previamente en una de las preguntas. No es de derecho que las familias que viven en zonas rurales tengan que elegir entre permanecer en sus lugares de origen y la educación de sus hijos. Nosotros apostamos por una Extremadura que invierta en sus ciudadanos y en la igualdad de oportunidades en cada uno de sus rincones.
Somos conscientes del fuerte despoblamiento que experimentan las áreas rurales y las conozco de primera mano porque soy de una pequeña población. Por eso, el transporte es una herramienta fundamental territorial, como lo es, educativamente, la educación temprana, gratuita, universal, o la implantación de nuevos ciclos de formación profesional que van a permitir a nuestros jóvenes tener la oportunidad de crecer en sus tierras. Nosotros no somos de políticas aisladas. Nuestro planteamiento es estructural y los cambios ya se están notando, aunque ustedes no lo quieran reconocer. Se nota en educación, pero se nota también en muchas otras áreas. Y este cambio está llegando también a nuestros pueblos. Vayan a las pequeñas poblaciones, hablen con la gente y, por favor, de manera objetiva, recojan sus opiniones. Puede que cambiara su impresión. Señora Fernández, hablar con los pueblos es conocer su realidad. No hacer divagaciones filosóficas ni especulaciones alarmistas. Cuando ustedes dicen que nuestra presidenta sale, es que es lo que tiene que hacer. Saber lo que necesita su gente, saber qué es lo que demanda. Y, por supuesto, eso también es lo que tenemos que hacer los demás. Y les recomiendo que lo hagan, porque me parece que tienen una distorsión de la realidad que no se ajusta mucho a ella. Que no, señora Fernández, que no, que hay que escuchar a la gente, que eso no implica nada, solamente conocer qué pasa, que no se pueden tomar decisiones si no sabe qué pasa, y no solamente con la gente, también con la economía real, con las preocupaciones que tienen nuestros jóvenes, nuestros empresarios, con los problemas de verdad que tienen los ayuntamientos, no solamente aquellos que se reflejan en una foto para apoyar en un momento dado un ideal o una situación que hay que salvar por cortinas de humo. Eso no vale para nada, de verdad que no, que hay que buscar soluciones óptimas. Y lo mismo le digo sobre las pequeñas empresas de Extremadura, que tanto contribuyen al mantenimiento de la actividad económica en nuestros núcleos rurales. Porque esta Junta, en esta situación, lo que ha hecho es apoyar a esas pequeñas empresas, de las que ninguno de ustedes se ha ocupado y de las que no he oído hablar a nadie. Ustedes, de verdad, creo que han dejado al mundo rural abandonado, pero realmente tendrían que ver que no son los salvadores de ello, porque no les he oído ni una sola palabra para defender, vuelvo a repetir, a esas casi 400 pequeñas empresas que sí han homologado y han cumplido con su obligación desde el primer momento. Pero le digo más. Hemos vivido, como bien dice, una situación que este Gobierno lamenta, pero le quiero especificar aún más, pero de la que no hemos sido responsables, y ustedes lo saben, porque desde el momento que se firman unos contratos por las diferentes vías que se han llevado a cabo para una prestación de servicio, la responsabilidad recae sobre y los incumplimientos recaen sobre la empresa firmante. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que controlarlo, que lo hemos hecho a diario. Y le hemos preguntado a las empresas el motivo de ese cumplimiento. Y yo vuelvo a preguntarle, ¿se han molestado ustedes en saber por qué esas diferentes rutas no se han hecho? Sí que lo saben, claro que lo saben, porque presuntamente han tenido contacto con esas empresas. Presuntamente tienen muy buenas relaciones con algunas de esas empresas. Digo presuntamente, por lo tanto, creo que esa información les ha llegado directamente. Otra cosa que no la quieren reconocer. Y no la quieren reconocer porque ha llegado en un momento que, como bien dijo la señora Álvarez el martes pasado en su rueda de prensa, cuando sabemos todas las noticias que salió de su secretario general, dijo, dejemos de hablar del señor Gallardo y hablemos de lo que realmente importa, que es el transporte escolar. Situación que ya estaba resuelta. Señorías, que lo que quieren hacer es tapar un bulto con un problema que está solucionado. Señorías, que el bulto que tienen es muy grande, que ya no se tapa. Es más, que los bultos son a diario más y cada día más grandes. Y ya los bultos, perdón, lleva razón, el bulto no, hoy ya son los bultos. Y veremos a ver cuántos más tendremos.
de verdad, lamento que se esté intentando hacer un uso político con una situación que está resuelta. Claro que sí, mire, ya hace unos cuantos de días que la sociedad, ya no hablo de la prensa, no habla de este problema. ¿Cómo va a hablar si se lleva usted todas las primeras páginas, tanto nacionales como internacionales? Nacionales, internacionales y regionales. ¡Claro que sí! La gente sabe distinguir dónde está el problema. Ustedes quieren hacer un uso del transporte, pero les repito, no, señora Álvarez, que les repito que desde el día 17 este problema está solucionado, muy a pesar suyo, porque le hubiese gustado que esto hubiese seguido durante más tiempo. Señoría, que no quiero entrar ahí. Este Gobierno ha actuado como tenía que actuar. Este Gobierno, pese a quien le pese, ha solucionado esta situación de la mejor manera que podía hacerlo, sabiendo la situación que había. Y les repito, lo hemos hecho sin volver la cara, afrontando los problemas, no volviendo la cara y aceptar algunas cosas que a lo mejor no se tenían que haber aceptado, porque nosotros afrontamos la realidad. No sé si todos pueden decir lo mismo. Mire, este problema se ha solucionado bastante bien. Y como buenamente, sí, señora. Señora consejera, finalizando. Sí, se ha solucionado porque era, como bien hemos dicho, de difícil solución. Dos alternativas en las que luego tendré mucho tiempo de poder hablar. Aceptar ciertas manipulaciones o afrontar con lealtad a los extremeños y respetando la ley, que es que a mí me parece que muchos de ustedes no saben qué es la ley. Gracias, señora consejera. Cinco minutos para el turno de réplica. Tiene la palabra la señora Fernández Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. ¿Estamos de acuerdo, señora consejera? Lo primero es cumplir la ley, por ejemplo, la Constitución española, y usted, sin embargo, ha vulnerado el derecho a la educación de más de 5.000 alumnos. Fíjese, dice, ya se están notando los cambios. Claro que se nota, es que esto no ha pasado nunca. Este desastre no ha sucedido nunca, claro que se notan los cambios. Además, señora consejera, perdóneme, pero es que esto es una interpelación en materia de transporte escolar y usted ha venido aquí, yo no sé de qué me ha hablado. Me ha leído una orden, me ha dicho cómo se licita. Es que yo no lo entiendo y después se ha puesto a divagar sobre asuntos que no son del transporte escolar. Mire, usted nos toma por ignorantes y quiere que creamos, y la sociedad también, que esto está zanjado. Y usted sabe como yo que todavía hay rutas que no funcionan correctamente. Ha pasado de todo, señora consejera. Mire, ha pasado porque su comunicación es nula y su transparencia es cero. Pues ha pasado de todo. Mire, ha habido paradas de autobús con autobús sin niños, porque ustedes no les han avisado. Ha habido paradas de autobús con niños y sin autobús, porque ustedes no les habían avisado. Y lo que es peor de todo, ha habido paradas de autobús con autobuses con menos capacidad del alumnado que tenía que transportar al centro educativo, y aún así, a pesar de estar el autobús, han tenido que llevar la familia a los niños al centro educativo. Es que ha pasado de todo y sigue pasando. ¿De verdad usted le va a contar a las familias que esto se ha resuelto? De verdad es que yo no lo puedo entender. La culpa de todo no es suya. Mire, señora consejera, ¿qué hubiera pasado si esto le pasa al Partido Socialista? Es que, de verdad, yo sé que le va a tener que hacer un ejercicio de imaginación profunda, porque en 36 años no ha pasado. Ha pasado a ustedes, al Partido Popular. ¿Qué hubiera pasado si esto le pasa a un Gobierno socialista? ¿Qué hubiese hecho el Partido Popular? ¿Qué hubiese dicho? ¿Sabe qué, señora consejera? Que estamos seguros de lo que hubiese dicho. Mire, en el momento más crítico, en el momento más complicado, en el momento más duro que ha vivido esta región, por una pandemia, ustedes, lejos de arrimar el hombro, estuvieron pisando la acción del Gobierno. Pues lo mismo hubieran hecho ustedes con el transporte escolar si lo hubiera pasado al Partido Socialista. El Gobierno socialista entonces dio la cara. Nadie se escondió como ha hecho la señora Guardiola en pandemia. Se dio la cara, señora consejera, y ustedes con el transporte escolar no son capaces de dar explicaciones aquí. ¿Qué ha venido usted a contarnos? Es vergonzoso. Esta es la forma que tienen ustedes de gobernar. Es la forma de gobernar del Partido Popular. Lo vimos con el señor Mazón también. Balones fuera, negligencia y desaparición. Así es como gobiernan ustedes. ¿Cómo le van a importar, además, 5.000 alumnos y alumnas sin transporte escolar si no son capaces de reconocer el asesinato de miles y miles de niños en Gaza? Señora consejera,
¿Cómo va usted a reconocer que es un problema el transporte Guardamos escolar? silencio, por favor. Es que es así. Usted ha venido aquí a decir lo que quiera y yo voy a hacer lo mismo, señora consejera. Usted representa un partido político negacionista, un partido político que le gusta la guerra. Eso es lo que le pasa al Partido Popular. Por eso para ustedes esto no es un problema. Quieren seguir transmitiendo sus mensajes de que la culpa no es suya. Y encima nos dicen que no es cuestión de dinero. Señora consejera, en el acuerdo marco la subida es de 12 millones de euros. 12.388.000 euros. Y ustedes están hablando de 16 millones. ¿Me va a decir de verdad que no era cuestión de dinero? Era cuestión de 4 millones de euros más, señora consejera. Cualquiera que vea el acuerdo marco lo sabe y usted también. Les prometieron revisarlo para que pudieran licitar el contrato de emergencia. Por cierto, un contrato de emergencia, con lo que ustedes criticaban eso cuando estaban en la oposición, señora consejera. ¿De verdad quieren ustedes engañar hoy a alguien? Hemos vuelto al sálvese quien pueda. Esa es la estrategia del Partido Popular. Son ustedes responsables y culpables. ¿Ustedes quieren que el PSOE le diga qué tenían que haber hecho? Se lo volvemos a repetir. Si un Gobierno es culpable de fulminar el derecho a la educación de 5.000 niños y niñas, lo que tiene que hacer es irse, señora consejera. ¿Usted con la cabeza alta o con la cabeza baja? Que no sé si es más triste tener esa moral o saber que es absolutamente indolente, señora consejera. Y encima, las medidas que ustedes han tomado son absolutamente surrealistas. Ha preguntado antes la señora Guardiola, que ya se ha ido porque el transporte escolar ya sabemos que no le interesa, que dónde estaba la oposición. ¿Sabe dónde estábamos, señora consejera? Con la gente, con Extremadura. En los gobiernos locales, los alcaldes y las alcaldesas socialistas estaban con la gente, igual que los del Partido Popular, solucionándole la papeleta, corre que te corre, que también les tendrán ustedes que dar explicaciones a ellos. Los socialistas estuvimos y estaremos con la sociedad extremeña, que es la verdadera responsable de que este problema se haya solucionado. Ha sido la movilidad, la movilización de toda la comunidad educativa, de madres, de padres, de abuelos, de abuelas, de alumnos, de sindicatos, docentes, todas las víctimas verdaderas de esta gestión suya, son los que han solucionado este problema. Extremadura ha hablado alto y claro, con dignidad, con valentía, con la verdad y con la realidad del mundo rural que usted dice pero que no hace. Porque Extremadura son sus pueblos y son su gente. Porque habla Extremadura y ha dicho que el Gobierno de la presidenta María Guardiola no sabe gestionar y no le van a permitir que vuelvan a pisar sus derechos que tanto trabajo les ha costado conseguir. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para finalizar el debate de la iniciativa, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional. ¿O si está esto ya corriendo? No, pero me da igual. Que me da igual. No se preocupe, señora consejera, porque unas veces el dedo no va y otras va demasiado. Así que volvemos a empezar. 5 minutos tiene. Que no. Bueno, señora Fernández, la negociación sobre el transporte escolar no se ha abandonado nunca. Desde que llegamos hemos conseguido resolver un problema que afectaba a muchos alumnos y a muchas familias. Ya en la comparecencia que voy a tener posteriormente le daré muchos más detalles de cómo ha sido, porque aquí solamente tengo 5 minutos. Y aunque quedaron sueltos algunos flecos, a principios del curso escolar, la situación se podía considerar normalizada desde el 17 de septiembre. Como le digo, hemos trabajado sin descanso, mi equipo y yo. Y, por supuesto, nuestra presidenta, a pie de cañón, ahí donde ha estado siempre. Y ella sí que no ha estado de vacaciones. La Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno, nuestra presidenta, es solidario y mantiene un principio firme de responsabilidad colectiva y de preocupación por nuestra tierra. Desde septiembre del año 2023 me he reunido personalmente con el sector hasta en 18 ocasiones. 18 reuniones, señorías, sesiones de trabajo reales, que se han llegado a prolongar hasta altas horas de la mañana. La primera reunión con todo el sector la llevé a cabo el 22 de noviembre del 23. Con todo el sector, no le estoy hablando con los representantes de las empresas, con todos los empresarios, en el que ya empezamos nuestro compromiso de diálogo y sin intermediario. Todo el equipo de mi consejería
se ha volcado para poder llegar a una solución, desde el secretario general al director del ente y, por supuesto, todo el resto del equipo técnico de nuestra consejería, que ha estado constantemente en colaboración con las empresas. Señorías, las cosas no se solucionan porque sí, se solucionan con trabajo, con una toma de decisiones que a veces conlleva actuar con firmeza y siempre con la ley por delante. De entrada, señoría, yo pienso que ustedes no han analizado la situación como se debía y que se han puesto del lado de un grupo reducido, en concreto de las empresas más grandes, que son las que menos problemas económicos pueden tener. Ustedes no han sabido ponerse en el lado correcto. Y así son las cosas. Y no vamos a engañar a la gente. Lo que no tiene cabida es que unas determinadas empresas que estaban trabajando, según nos han dicho muchas veces, a pérdidas con los acuerdos marcos establecidos por ustedes, tras un aumento tan importante acometido por este Gobierno, en el que se ha incrementado una media del 20% y algunas rutas, como la C, que son las más numerosas, hasta el 50%, torpeden un acuerdo que beneficiaba al resto de las empresas. Yo realmente que sigo sorprendida. No hubo ni protestas, ni planes, ni coacciones en el año 21, cuando arrastrábamos todavía las consecuencias del COVID, ni con el alza de precios por la guerra de Ucrania, aunque su partido decidió congelar los precios. ¿Por qué permanecieron las empresas calladas y estaban esperando a que llegáramos nosotros días después para hacer todas esas protestas? Sí, luego se lo voy a contar. En agosto del 23 fue la primera vez, luego se lo voy a contar tranquilamente, sí. Señorías, aquí hay mucha lectura política significativa. Hemos llevado a cabo 10 licitaciones que se han realizado desde el 3 de julio hasta el 3 de septiembre. Y esta del 3 de septiembre a petición de los propios empresarios, que luego han dejado desiertas. Y no, aquí no era un problema de dinero. Luego le explicaré muchas más cosas. Lo hemos dicho muchas veces, el problema fundamental no era de dinero. Y claro que ha afectado a los pueblos, porque transporte escolar sirve precisamente para que los alumnos que viven y que hemos vivido en los pueblos puedan tener acceso a un centro educativo para asistir a clase. Por eso defendemos que es un servicio esencial, no solamente compensatorio ni complementario, es esencial, pero no podíamos ceder a presiones y agravios que suponían que no hubiese igualdad en el trabajo que estaban haciendo el resto de las empresas. Había 356 rutas en marcha el primer día. ¿No se han preguntado por qué? ¿O es que ha sido más fácil comprar un argumento vacante y decir que nosotros estábamos de vacaciones? No, señoría. Los que estaban de vacaciones eran otros cuando ardía España, o bien en Canarias o en Andorra, pero nosotros hemos estado aquí. Pregúntele a las asociaciones que nos hemos reunido varias veces con ellas en el mes de agosto. Por eso le digo, señoría, que aquí quienes tienen que marcharse son los que mienten a los extremeños y, por supuesto, los que burlan la ley, no los que la cumplimos. Gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que está integrado por 2 comparecencias de la Junta de Extremadura a petición propia. La primera es la comparecencia a petición propia de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional a los efectos de informar sobre el inicio del curso escolar 25-26. Tiene la palabra por tiempo de 15 minutos la señora consejera del ramo.